Buenos días, bienvenidos a nuestra clase de lengua castellana, correspondiente a las semanas 7 y 8. Entonces, en esta ocasión vamos a continuar desarrollando nuestro proceso de comprensión de lectura, nuestra lectura crítica. Estamos aprendiendo a leer mejor, a desarrollar nuestras competencias en lenguaje. Espero que podamos aprender mucho juntos. Vamos entonces a iniciar. Ahí tiene como título, Nos atrevemos a leer. Voy a presentarles en esta ocasión entonces también un texto, un cuento. Espero que les guste. Vamos a hablar de él, vamos a explicar algunos conceptos, algunas ideas importantes y luego entonces les explico la actividad que debemos hacer para estas 2 semanas. Bienvenidos y espero que aprendamos mucho juntos. Vamos entonces a comenzar con el inicio del desarrollo del tema de nuestra clase. Vamos a ver entonces la siguiente diapositiva. Listo. Como les estaba contando entonces, la idea para comenzar es que hablemos de un cuento. Este cuento, como están viendo ustedes en la pantalla, se llama El Principito. Es de un autor francés, que ahí están viendo ustedes el nombre, Anton Exupéry. Él escribió esta obra en el año de 1943. Él era aviador y la escribió mientras que se encontraba hospedado en un hotel. Yo les voy a mostrar por acá que tengo mi librito. Vean, es este cuento del que quiero hablarles. Es cortico, no son muchas hojas para que no se quejen. Voy a contarles de qué trata nuestra clase, de qué trata esta obra, porque es importante y que espero que entonces nosotros podamos aprender. Bueno, entonces ya tienen como esos datos que les estoy contando acerca del cuento, quién lo escribió, es decir, este texto es narrativo y corresponde a la literatura francesa. Cuando nosotros lo leemos, entonces estamos leyendo una traducción, porque el original está escrito en francés. Bueno, vamos a ver la siguiente diapositiva. Bueno, ¿cómo inicia la historia? Esta historia inicia diciendo, como están leyendo ahí, cuando yo tenía 6 años, vi en un libro sobre la selva virgen que se titulaba Historias vividas. Una magnífica lámina representaba una serpiente boa que se tragaba una fiera. Esta es la copia del dibujo. Entonces, este texto está narrado en primera persona, así como estaba narrado Espuma y nada más, que lo leímos las otras 2 semanas. Este texto entonces está narrado en primera persona y entonces ahí él está contando que cuando él tenía 6 años se encontró con un libro que tenía un dibujito así como el que está apareciendo ahí. Esa es una copia del dibujo. Así inicia la historia. Miren lo que pasa, que es interesante. Luego dice, cuando él leyó eso, dijo que también el libro contaba que las boas se demoraban mucho tiempo haciendo digestión cada vez que engullían un alimento, cada vez que tomaban un alimento, ellas se demoraban mucho tiempo en hacer la digestión. Entonces, él quiso dibujar cómo sería esa boa tragándose entonces un elefante. Y esto fue lo que se encontró, esto fue lo que dibujó. Pero ahí, antes de contarle lo otro, pero ahí él se desanimó mucho, porque cada vez que le decía a las personas, mira, una boa se tragó un elefante y les mostraba este primer dibujo, todas las personas decían, ay, eso es un sombrero. No, es que es una boa, no, yo le decía, no es un sombrero. Entonces, para que todo el mundo entendiera que él en realidad había dibujado una boa tragándose un elefante, hizo el segundo dibujo. Aún así, él cuenta en la historia que se desanimó mucho porque los adultos no alcanzan a comprender la mente de los niños y a veces no alcanzan a comprender lo que uno quiere decir. Entonces, él dice que se desanimó mucho con el dibujo y que mejor optó por ser aviador, aunque le hubiera gustado mucho haber desarrollado como su técnica como dibujante. Entonces, así es que continúa la historia. Y entonces están ahí también estos dibujitos que se los pegué ahí para que ustedes pudieran más o menos tener idea qué ocurre en la historia.
Entonces él dice, luego continúa la historia diciendo que él, en uno de sus viajes como aviador, un día tuvo una situación complicada y terminó en el desierto por un tiempo. Cuando estaba allí tratando de reparar su avión, entonces tuvo un encuentro con un ser muy extraño. Él lo describe entonces como un extraño ser extraterrestre. Este pequeño ser es el que a él le llama el Principito. Por eso el cuento se llama El Principito, por ese extraño encuentro que él tuvo con un ser al que él le puso así. Este es más o menos el ser que él describe. ¿Qué ocurre entre ellos? Entre ellos pasan una serie de cosas y este personaje le pide a él que le dibuje. Imagínense pedirle a él que le dibuje con la experiencia que tuvo siendo niño tratando de dibujar. Entonces él le dice, dibújame un cordero. Y él le dibuja este cordero. Entonces cuando lo dibuja, le dice, no, ese cordero parece enfermo, dibújame otro. Entonces él le dibuja este otro. Y él le dice, ¿cómo se te ocurre dibujarme un cordero con cachos? Los corderos no tienen cachos, no me gusta ese dibujo. Entonces él termina haciéndole ese otro dibujo. Y como dice la diapositiva, ese fue el dibujo exitoso, porque entonces él le dijo, el cordero, y él le dijo, no, mira, es que el cordero está dentro de la caja. Cordero no quiere salir por ahora de la caja. Entonces ese fue el dibujo que a él le gustó y dijo, ah, comprendo, debe estar ahí, pero debe tener hambre, le voy a dar algo que comer para que salga. Entonces, a partir de ese diálogo es que se teje la historia, el principito que les estoy contando acá. Entonces, ¿qué quiero partir de ahí? Escúchame muy bien. El ejercicio no es que se lean completo este cuento, es que se lean completo este cuento, es una sugerencia. El libro es cortico, está en internet, en el blog voy a poner el link donde usted lo puede leer, ahí está con los dibujitos, lo puede descargar, lo puede ir leyendo con calma. Me gustaría mucho que lo leyeran porque es una manera que ustedes puedan avanzar en su proceso de lectura. Y ahorita pues podemos también aprovechar el tiempo, lo va leyendo por raticos y la lectura es muy sencilla, es muy fácil y nos deja pensando muchas cosas, nos permite analizar muchos elementos en la lectura. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una sugerencia. Les expliqué todo de qué trata el cuento y les expliqué algunos detalles porque la actividad trata de un texto publicado del autor de este cuento. Entonces, ustedes en el blog se van a encontrar una lectura que se llama El Gran Príncipe. Anton Supery, El Gran Príncipe. Y ahí entonces hablan de lo que fue este cuento, hablan de cómo se escribió, de qué manera, y hablan de algunos aspectos de la vida del autor. Hablan de algunos aspectos, de dónde nació, cómo fue su vida, qué hizo, a qué se dedicó, por qué es importante esta obra. Yo quise explicarles lo del cuento, mostrárselos y todo, porque cuando se habla de un cuento o de algo que se escribe, una novela, es muy importante que uno sepa exactamente qué es. Y ustedes de pronto se quedan con la inquietud, pero no sabemos, habla de un cuento, pero no sabemos cuál es, no nos contaron. Entonces, en los compromisos dice que hay que leer El Gran Príncipe de Anthony Super. Ahí está publicado, ahí está el texto, no es el cuento, es un texto donde se habla del cuento y donde se habla sobre todo de la vida del autor. Después de que ustedes lo lean, son como 2 hojitas, aparece una primera pregunta. Describe el personaje del Principito. Entonces ustedes con base en esa lectura, ustedes van a describir el personaje del Principito. Si alguno quiere leerse el cuento, pues mucho mejor porque va a tener muchas cosas para decir. Pero si de pronto no, profe, no lo pude conseguir, el internet está complicado, entonces no hay problema. Hace la actividad con el texto que aparece en el blog. El leerse el cuento es una sugerencia de lectura
porque es muy importante y podríamos aprender mucho si lo leemos. Listo, entonces el primer punto es describir el personaje, el Principito, que ya les conté quién era y más o menos cómo, cómo se desenvuelve en la historia. Ustedes van a ampliar algunas cosas leyéndose el texto que publico en el blog. Segunda pregunta, explica cuáles fueron los momentos más importantes en la vida del autor del texto y las fechas en que se dieron los hechos. Ahí ustedes van a leer que en 1943 escribió el cuento, que en 1930 y algo pasó esto y esto. Ustedes van a fijarse qué sucede en la vida del autor en esas fechas y los escriben. Este punto simplemente es leer con atención, no requiere nada complicado. Y en el tercer punto expresa tu opinión del texto, El Gran Príncipe. Ahí usted, después de que lea el texto que aparece en el blog, va a dar su opinión de cómo le pareció, si aprendió, si no aprendió, si le pareció difícil. Cualquier duda que ustedes tengan, por favor, me la van a enviar al blog, me la van a enviar al correo. Los textos se van a trabajar como hasta ahora, las tareitas se van a trabajar como hasta ahora lo venimos haciendo. Pueden trabajar en forma individual, pueden trabajar en grupo, el que tenga la facilidad del computador, entonces puede mandar el trabajito en Word al correo, el que no le puede tomar una fotico, entonces el que está trabajando con la guía, entonces simplemente desarrolla la guía y en su momento se volverán a recoger las guías, usted las llevará al colegio, ¿de acuerdo? El que no tiene entonces la conectividad debió entonces haber reclamado las guías de lectura crítica, que les voy a mostrar, las de octavo son estas. Miren, estas son las guías de lectura crítica de octavo. Entonces ustedes, el que no tiene la conectividad, la reclamaba. Los que no, seguimos trabajando por este medio como lo venimos haciendo. El último punto es entonces, explica si leíste el cuento completo, El Principito, que aprendiste, que es este. Y ya saben que es una sugerencia de lectura. Espero que hayan comprendido bien la actividad, espero que les haya quedado sobre todo la inquietud de leerlo, porque esa es la idea, que a ustedes les quede la inquietud de leer los textos para que continuemos mejorando. Les envío un gran abrazo, espero que puedan entonces trabajar, estoy atenta si tienen alguna duda, si no comprende algo me escribe, profe, no me quedó claro esto, lean con calma el texto, léanlo despacio, busquen las palabritas que no comprenden el significado en el diccionario para poder que podamos avanzar en nuestro proceso de comprensión de lectura. Cuídense mucho. Chao. Voy entonces a apagar esto, ¿de acuerdo?